Buen día a todos, bienvenidos a nuestro tercer módulo de arte y sociedad. En esta ocasión, pues vamos a hablar de el David y su relación con la ciudad de Florencia. La figura de David, nosotros generalmente cuando hablamos de David nos pensamos inmediatamente en el David de Miguel Ángel. Sin embargo, si checamos un poquito, nos vamos a dar cuenta que el David de Miguel Ángel es una escultura de, que viene, digamos, a culminar un proceso que viene desde la época de Donatello y que tenemos eh, antes del David de Miguel Ángel otras tres esculturas dedicadas a David con el mismo tema. Dos esculturas de Donatello, una al inicio de su carrera y otra al final. Una escultura de Verrocchio y finalmente el David de Miguel Ángel. Y todavía después, un siglo después más o menos, Bernini en Roma va a ser su propio David. Entonces, aquí no deja de ser interesante esta situación porque habría que preguntarse por qué todos estos escultores van a realizar algo, el mismo tema, como en el caso del David. Y todos relacionados con lo mismo. Eh, David que vence a Goliat. O al menos en el caso, en el caso de los David de los Davides de eh, Donatello y Verrocchio, que las esculturas representan a David después de haber vencido a Goliat, o las esculturas de Miguel Ángel y Bernini antes de vencerlo. En este sentido, habría que ver primero, en primer lugar, la relación que existe entre la figura de David y la ciudad de Florencia. Como ustedes van a ver a lo largo de la presentación, aquí en este sentido es interesante primero saber, en esta cuestión de la relación entre el arte y la sociedad que lo crea, es interesante saber, conocer precisamente eh, el proceso, o más bien el, la evolución histórica de la ciudad de Florencia. En este sentido, la ciudad de Florencia es una ciudad que fue creada en tiempos de Julio César y que en un determinado momento, sobre todo en la Baja Edad Media, después de varias vicisitudes que estuvieron a punto de que este, la ciudad desapareciera por completo, finalmente en la Baja Edad Media comienza a resurgir, principalmente por el comercio de telas y de lana. Esto es importante señalarlo, tomarlo en cuenta, la cuestión de la lana, porque precisamente aquí en esto se va a basar la riqueza de Florencia. No solamente por el trabajo de la lana, sino también por el trabajo este, de teñido, el teñido de telas, etcétera. Y esto también va relacionado con los materiales que se requieren precisamente para el teñido de telas. Posteriormente, vamos a tener este crecimiento
que nos va a permitir que Florencia pues empiece también a incursionar en el negocio de los bancos, del dinero. Y vamos a tener varias familias que precisamente van a crear sus bancos, entre ellas la familia más famosa que son los Medici. En un determinado momento de la historia, Florencia se convierte en una ciudad independiente, en una ciudad-estado. Y vamos a tener precisamente la República de Florencia, que va a extender sus límites y va a conquistar territorio, lo que va a, un poco como hicieron varias ciudades, estado en Italia en aquel tiempo, las más famosas, aparte de Florencia, vamos a tener, por ejemplo, Venecia, vamos a tener Génova, por mencionar algunas. Y precisamente esto va esta cuestión de que va a convertirse en ciudad, en una ciudad-estado que se basa principalmente no tanto en la agricultura, sino en el comercio. Pues nos vamos a tener aquí un prototipo, un ejemplo claro de estas ciudades medievales, donde comienza a surgir una nueva clase social, la burguesía, que está formada por comerciantes, artesanos y todo aquello que hay alrededor de ellos, como profesionistas como médicos, abogados, contadores, etcétera. Y todo gracias precisamente a el comercio que comenzó con la lana. En un determinado momento, sobre todo en la época de los Medicis, Florencia va a enfrentar, que eh, le va a prestar dinero a todo el mundo, no solamente a comerciantes, a particulares, sino también a reinos e incluso al Sacro Imperio Romano Germánico y a el papado. En un determinado momento lo vamos a ver a Florencia envuelta en estas luchas de poder, donde va a tener grandes aliados, pero también grandes enemigos que pues obviamente no quieren pagar, y pues la única manera que tienen o que piensan que pueden zafarse de eso es haciendo guerra a Florencia. Esto a grandes rasgos, vean la presentación para que ya vean las particularidades. Ahora, en el caso de la figura de David, aquí no deja de ser interesante esto. ¿Por qué tenemos tantos Davides en Florencia? Bueno, para comenzar, primero tendremos que eh, ahondar un poco en la cuestión de David, el personaje David. David, el rey David, el de las mañanitas, es el personaje que aparece en la Biblia, específicamente en el primer libro de Samuel, primero y segundo libro de Samuel. Pero lo que nos interesa es el primer libro de Samuel, sobre todo en lo que se refiere a David y Goliat. Entonces, en el libro encontramos que David es un pastor, es el último hijo de Jesé, y David aparece en una coyuntura cuando el rey Saúl, que es el primer rey de Israel, que había sido elegido por Dios y consagrado por el profeta Samuel, es rechazado por Dios porque Saúl no se comporta precisamente como lo pide Dios. Y entonces, aunque Saúl es el preferido del profeta Samuel, tiene que buscar a un nuevo candidato para ser el rey. Y entonces va a Belén de Judá, sí, el Belén donde va a nacer Jesús,
Recordemos que David, según el Evangelio de Mateo, es antepasado de Jesús. David es el antepasado de Jesús. Llega a Belén el profeta Samuel y encuentra a esta familia, a Jesé, y le pide ver a sus hijos. Entonces van pasando todos los hijos, pero ninguno le parece. Y finalmente pregunta por si ya no hay otro hijo, y dice, sí, pues hay un escuincle allá que está cuidando las ovejas. Ah, pues dile que venga. Y ya lo mandan a traer, y entonces, según la Biblia, pues era un jovencito, un niño, pero de un aspecto bello. Específicamente dice, a ver dónde dice, de bellos ojos y hermosa presencia. Y además era rubio. Bueno, en este caso de lo rubio hay un debate sobre el término, porque algunos traducen que era rubio, otros traducen que era pelirrojo, y otros que tenía el pelo claro. Bueno, lo pongo allí como rubio, pero pues, podría ser cualquiera de estos, ¿no? Entonces, en él reconoce al elegido por Dios para que sea el rey. Es interesante que indique que es rubio, ¿no? Que tiene el pelo de ese color. Porque vas a tener otro personaje del que se va a insistir que es rubio, que es Alejandro Magno, ¿eh? Lo que significa que en los pueblos mediterráneos, Palestina o Grecia, el pelo rubio no era muy común. Bueno, como sea. Entonces, Samuel lo consagra como rey y ya. Aunque en ese momento todavía no lo proclama así públicamente. Ah, él es el rey, ¿no? Porque todavía Saúl está gobernando. Entonces, después, Saúl y sus tropas se enfrentan con los filisteos. Ya recordamos, están los dos ejércitos, no pueden hacerse nada, y entonces sale Goliat, que era, según eso, un gigante de más de 2 metros, que que dice, pues vamos a pongan a su mejor campeón, y si él me mata, nosotros los filisteos nos vamos y seremos sus esclavos. Pero si yo mato a su campeón, eh, ustedes ya pierden y serán nuestros esclavos. Un poco se acuerdan de Troya, la película, al inicio, cuando sucede una cosa así similar, ¿no? Entonces, están los ejércitos allí. Mientras tanto, pues David está allí en su casa, y su papá le dice, oye, lleva esta comida, creo que eran unos quesos, no me acuerdo qué. Y ve a ver a tus hermanos que están allí en el ejército, en el campo de batalla. Entonces ahí va David a ver a sus hermanos y todo. Cuando oye la perorata de Goliat allí retando a los judíos, que ya eran varios días que estaban diciendo lo mismo, y pues todos le tenían miedo, y pues, ay, ¿por qué dejan que este infiel pagano insulte al pueblo y a Dios, etcétera? Y total que al final de cuentas, pues él decide enfrentarlo. Saúl se opone. David le dice que él como pastor se ha enfrentado al león y al oso, que llegan y le quitan las ovejas. Y total que convence a Saúl. Saúl ordena que le pongan su armadura y su espada, pero pues el pobrecito pues no podía ni con su alma, teniendo toda esa ferretería encima, y pues ni podía caminar. No, quiten esto, yo no necesito eso. Y entonces sale Goliat sin la armadura, nada más con su onda y sus piedras, y cuando lo ve Goliat, pues se ríe de él, ¿no?
hasta dice, que me vienen aquí como un perro con un escuincle que me viene a espantar, jajaja. Y ya a la hora de enfrentarse, pues ya sabemos la historia. David lanza 2 piedras, le pega en la cabeza a Goliat y lo mata. Y no contento con eso, David se acerca a Goliat, toma la espada de Goliat y le corta la cabeza. Fin de la historia. En la Edad Media, la figura de David ya era representada, pero sobre todo representada como rey, el rey David. El rey David que de algún modo esta figura venía a legitimar la figura de la monarquía en la Edad Media. Eh, en muchos retablos de catedrales, por ejemplo, tanto en la Catedral de la Ciudad de México como en la de Puebla, tenemos un retablo al final que se llama el altar de los reyes, ¿verdad? Y generalmente están allí imágenes de reyes que son santos. San Luis, rey de Francia, San Wenceslao, San Esteban de Hungría y otros por ahí. Pero esto viene precisamente de una costumbre que se tenía en las catedrales medievales, donde aparecía el rey David, San David, es el rey San David. Su fiesta, si no me equivoco, no me acuerdo si es el 27 o 29 de diciembre. No recuerdo esa su fecha en el santoral. Pero bueno, a ver, déjenme a ver qué dice aquí. Fiesta, Rey David, Rey David, Rey David, no, que me manda por otro lado. A ver, Santoral, Santoral, David, 29 de diciembre, 29 de diciembre, es el Santo Rey David. Por cierto, estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¿Cuáles son esas mañanitas? Pues dice la Biblia, más adelante, que ya siendo rey, se levantaba temprano con su arpa y se ponía a cantar delante del arca de la alianza, allí para alabar a Dios. Recordemos que muchos salmos empiezan diciendo que fueron escritos por David. Por eso al rey David también se le pone con su arpa. Entonces, esas son las mañanitas que cantaba el rey David, ¿verdad? Bueno, pero la figura del rey David. ¿Cuál es la diferencia con Florencia? Bueno, la diferencia es que Florencia va a tomar al rey David, o más bien al joven David, como símbolo precisamente de la ciudad de Florencia. Así como David fue pastor, así Florencia inicia su riqueza con la industria de la lana, de las telas. Y por eso, así como David enfrentó al gigante, así Florencia enfrenta a todos sus enemigos. David, pastor, enfrenta a el oso y al león que se roban sus ovejas. La ciudad de Florencia tiene que enfrentar a leones y osos, principalmente el Sacro Imperio Romano Germánico, el Reino de Francia y los Estados Pontificios. Entonces, el hecho de que los escultores florentinos como Verrocchio, esta es la escultura de Donatello, la segunda escultura de Donatello, porque hay una anterior. Verrocchio, bueno, aquí no se ve la escultura de Verrocchio, pero la van a ver en los videos. No solamente es por el hecho de
esculpir un personaje que puede ser considerado perfecto, sino porque David se convierte en emblema de la ciudad de Florencia. Casi, casi vamos a decir, si el escudo, como vemos aquí adelante, este es el escudo de los Albizzi, este es el escudo de los Medici, pero este es el escudo de la ciudad de Florencia, una flor de lis, ¿verdad? Si ese es el escudo y bandera de la ciudad de Florencia, David, vamos a decir, es el emblema eh, que representa precisamente la posición de Florencia delante de los poderosos. De hecho, aquí en la Basílica de Santa María dei Fiori, la iglesia de Santa María dei Fiori, una basílica, cuando se hace el David de Miguel Ángel, se concibe ese David, este, que sea, ¿por qué es tan alto? Porque se va a colocar o se considera colocarlo precisamente en una de las partes aquí arriba aquí arriba de la Catedral de Florencia. No sé si es de acá o acá. ¿Se fijan? Pero no solamente el hecho de que esté arriba, sino viendo en dirección a la ciudad de Roma. O sea, la escultura no solamente iba a ser vista ahí para la admiración de todos los demás y que todo el mundo pudiera, porque la idea original es que la catedral iba a tener muchas esculturas de varios artistas, pero de ese tamaño aquí arriba. Pero pues al final nada más se hizo la de, que yo sepa, nada más se hizo la de David. Y ¿cómo se llama? En ese sentido, eh, esa escultura iba a estar allí puesta como señal de reto hacia Roma. Entonces, ya nos fijamos que la escultura tiene otro sentido, otro papel, que va más allá de lo meramente artístico. Como ya habíamos mencionado anteriormente, eh, la, la las obras de arte eran generalmente de tipo funcional. Incluso las obras del Renacimiento, de tipo funcional. No solamente la admiración de la obra, sino eh, hay un mensaje, en este caso un mensaje político, a que nunca habían adivinado ese mensaje político que había detrás del David. Cuando Bernini, tiempo después, hace su David, ahora en Roma, notemos aquí dos cosas interesantes. En el tiempo en que Verrocchio, Donatello y Miguel Ángel hacen su David, Florencia es el polo artístico. Todo el mundo quiere ir a Florencia para aprender arte. Incluso Rafael, que es de Urbino, va a Florencia a perfeccionarse. Para el tiempo de Bernini, Florencia ya dejó de ser el polo artístico y ahora el polo artístico es Roma. Y entonces Bernini hace en Roma esta escultura, pero ahora esta escultura está en el momento en que David está a punto de lanzar. Verrocchio y Donatello van a hacer las esculturas. Ahí vemos a David triunfante, que ya le cortó la cabeza a Goliat.
En cambio, Miguel Ángel está David en el momento en que está estudiando al enemigo. Ah, te estoy viendo, te estoy checando, a ver. En cambio, Bernini, ya te chequé, ya te vi, pues ahora. Con una acción, con un dramatismo típico del barroco. ¿Por qué Bernini va a hacer una obra de David, si era el emblema de Florencia? Porque para ese tiempo ya Florencia ha disminuido su influencia y entonces ya cualquiera puede usar la figura de David sin por esto decir que es aliado o simpatizante de Florencia. Como los aspectos sociales y políticos, y por eso nuestra presentación se detiene mucho en los aspectos históricos, políticos de Florencia, porque de esa manera vamos a poder entender este aspecto. Por cierto, una cosa a tomar en cuenta. Fíjense el cabello, fíjense el cabello, fíjense el cabello. ¿Por qué estos Davides tienen el cabello rizado? Pues es la manera de indicar que era rubia. O sea, hasta en esas cosas tenemos que fijarnos. O sea, ¿cómo haces en una escultura que no está pintada para mostrar que el personaje era rubio? O al menos de pelo claro. Claro que se puede decir, bueno, pues más bien es rizado por el cabello mediterráneo, sí, también. Pero, bueno, para comenzar, cuando estos escultores ya hacen sus esculturas sobre David, pues ya el rubio, si no es algo muy común, pero pues ya se le ve con mayor frecuencia que en los tiempos del rey David o de Alejandro Magno. Entonces, pues es una manera de indicar. Pues hasta aquí nuestra presentación. Espero que haya sido de su agrado. Los invito a leer la presentación para ya entrar a detalles ya más específicos y nos vemos en el próximo módulo. Cuídense, hasta luego.